Después de la época oscura llamada Edad Media, de la peste bubónica como muestra Bruegel en El triunfo de la muerte, donde más de la mitad de la población europea está muerta, y la creencia popular es que Dios nos está castigando, que la Iglesia rige el conocimiento, lo que limita la expansión de este, que el hombre adora lo sagrado y lucha contra el hijo del diablo, donde los pantocrátoros y las figuras religiosas son planas y deshumanizadas. El ser humano renació. Y entonces la creación de Miguel Ángel tenía rasgos femeninos, como podemos ver en la ropa de Dios. O minimiza el papel de lo masculino, tanto que el pene, miembro representativo de la masculinidad, es pintado a desproporción del cuerpo. Al humano ya poco le interesa acercarse a Dios, por eso su postura es indiferente. El artista renacentista no deja nada al azar. Todo está calculado, lleno de simbolismo. Las pinturas son historias completas. En el Renacimiento, el ser humano es perfecto y divino dentro de su propia imperfección y humanidad. La inteligencia gobierna el arte y surgen muchas nuevas técnicas y estilos, como se puede ver en el carácter tridimensional de la Capilla Sixtina, donde parece que hay columnas, cortinas, cuadros donde solo hay una pared lisa. La iglesia y sus reglas se convierten en lo menos importante, como Miguel Ángel ejemplifica en su Moisés al voltear hacia el lado contrario de los mandamientos. El telón cae y en lo divino hay técnica, trazo, pensamiento. En el Renacimiento, Dios es imperfecto y humano dentro de su propia perfección y divinidad. El arte religioso olvida en su mayoría las aureolas. Dios es otro de nosotros, inmolado. Ni siquiera en las guerras entre el bien y el mal imperan los elementos fantásticos. La lucha con los dragones ha terminado. Jesús nace entre la humanidad y se mezcla entre la marea humana. A la Virgen no se le corona con oro sino con flores. Ella es una mujer completa. Amamanta, juega y ama, enseña. Se casa, brilla en toda su gloria, y así se crean muchos íconos que hoy en día son comunes. El hombre sufre su humanidad y encuentra placer en la feminidad. Somos hijos del hombre, no de Dios. Los reyes se postran ante el Renacimiento. La barbarie ha terminado. Hemos renacido. El conocimiento está al alcance de todos gracias al invento de un alemán. Gutenberg imprime primero la Biblia, la Divina Comedia, y los elementos religiosos persisten. La letra impresa se convierte en el invento más grande de la humanidad. Sir Francis Bacon ejemplifica al estadista. John Milton nos presenta al nuevo diablo en El paraíso perdido. Lucifer es humano, arrepentido, penitente. En los dibujos de Dore, Milton crea una frase inmortal. En la política, Maquiavelo publica El príncipe y afirma que el fin justifica los medios. John Marlowe y sus personajes son abiertamente homosexuales. Ya no es el alma lo que importa, sino el pensamiento. El polaco Copérnico declara que no somos el centro del universo. Y Galileo, el padre de la astronomía, establece que giramos alrededor del Sol. La Inquisición lo condena y él por siempre dice, y sin embargo, se mueve. Bramante y su Basílica de San Pedro en el Vaticano. Brunelleschi adorna Florencia. Lorenzo de Medici, el Magnífico como se le conoce, impulsa las artes. Savonarola, monje el dominico, contraataca, se queman libros y obras. De Medici renuncia y poco después Savonarola es quemado en la hoguera. Nada detiene el Renacimiento. En Inglaterra, Shakespeare y su obra abordan los sentimientos, se define el amor. Los balcones no vuelven a ser los mismos. El humano lucha con su alma y su pensamiento es ser
o no ser. España es la primer potencia. Un nuevo mundo está a la vista. Cervantes enriquece el castellano con su Quijote y nada es ya lo mismo. Los molinos son gigantes y el Quijote y Sancho Panza son parte de nuestra actualidad. El hombre está en su edad madura, así se percibe. El amor profano es mucho más libre que el sacro, pinta Tiziano, que nos regala también la Venus de Urbino y su vestido penitente a causa de los pecados de la carne. Los dioses nos desean, dice Corello. La mujer ha triunfado sobre el hombre que está exhausto de la guerra. Molesto con lo divino, molesto con el Padre, tanto que lo humaniza. Su hijo está muerto. Ahora, la madre es la que gobierna. El hombre renacentista lo sabe todo, lo estudia todo. El mejor ejemplo de ello es Da Vinci, que sin dejar a un lado sus simbolismos femeninos en lo religioso, como la Magdalena en la Última Cena, muestra nuevas técnicas como la sfumata en Gioconda, que se convierte en un símbolo de todos los tiempos. La Gioconda piensa, no siente. Leonardo es el nuevo hombre renacentista. Hace estudios sobre la refracción de la luz, la anatomía del cuerpo, muchos de los cuales permiten que la medicina tenga importantes avances. Da Vinci inventa cañones, helicópteros, máquinas voladoras. Estudia la botánica. Enriquece el estudio de la perspectiva, permitiendo que maestros del detalle como Eyck pinten su espejo cóncavo. Da Vinci estudia la divina proporción en su Hombre de Vitruvio. Se le conocen diseños sobre la topografía del suelo, la anatomía equina, la dinámica de líquidos, el paracaídas y, por qué no, un artefacto para caminar sobre el agua. Leonardo da Vinci, junto con Botticelli, Bruegel, Correggio, el Bosco, el Greco, Cervantes, Shakespeare, Milton, Copérnico, Galileo, Maquiavelo, Miguel Ángel, Rafael, Rubens, Tiziano, Bellini, Flandes, Eyck, Celtes, Caravaggio, Brunelleschi, Alberti, Bramante, Di Medici, Savonarola, Bacon y Gutenberg nos muestran el Renacimiento.
Renacimiento fue un movimiento cultural que nació en Italia y se extendió por toda Europa durante los siglos XV y XVI, en el cual se generó un renovado interés por el arte y la cultura de la antigüedad grecorromana. Nace una cultura antropocéntrica, en oposición al teocentrismo de épocas anteriores. De allí surge el individualismo y el deseo del artista de expresarse a sí mismo a través de sus obras, las cuales dejaron de ser anónimas. Esto da lugar a una amplia libertad en la inspiración y creación artística. Dichas expresiones buscaban la realización de una belleza ideal, la serenidad y el equilibrio. El renacimiento musical se extendió aproximadamente desde el segundo tercio del siglo XV hasta alrededor del 1600. Parte primordialmente de los escritos teóricos y de la evolución experimentada en la Edad Media. El Renacimiento fue para los músicos un clima favorable para la difusión de técnicas nuevas y para la evolución de variadas formas musicales. La característica más importante de la música renacentista fue el desarrollo de la textura polifónica, es decir, aquella que está formada por varias líneas melódicas simultáneas, pero independientes entre sí. A partir de allí, se da una gran floración de la polifonía vocal que fue transformándose en una de las manifestaciones más destacadas del espíritu renacentista. Se generalizó, entonces, el uso de grupos de voces de diferentes registros y tesituras. Se destacaron dos técnicas de composición: la contrapuntística, en la que las voces se mueven de manera independiente, y otra homofónica, en la que las voces se mueven a diferentes alturas, pero con el mismo ritmo. Por otra parte, es sustituido el ritmo irregular y libre del canto gregoriano para establecer una música con medidas fijas. Debido a la complejidad que fue alcanzando la polifonía, los sistemas de notación tuvieron que desarrollarse en cuanto a la métrica y se incorporó el sistema de 5 líneas. Hubo grandes cambios y una búsqueda de mayor profundidad en las armonías. Comienza a introducirse en las obras voces a distintas distancias de intervalos de terceras superpuestas, logrando así una suave sonoridad, la cual marca un antecedente de los acordes del sistema tonal actual. Existe un perfeccionamiento técnico de los instrumentos musicales que pasaron a asumir un rol más importante, ya que surge el canto acompañado instrumentalmente y una música específicamente instrumental concebida especialmente para estos y ya no como sustituto del canto. Entre ellos, encontramos instrumentos de cuerdas como la viola da gamba, la guitarra, la vihuela, el laúd, el clavicordio y los aerófonos como el sacabuche y el corneto. A su vez, hubo una serie de influencias externas que generaron cambios y avances en la difusión y comunicación de la música, como lo fue el gran desarrollo económico europeo, el cual facilitó la movilidad de los músicos y el intercambio de sus ideas. Por otra parte, la Reforma luterana y la Contrarreforma católica tuvieron repercusión en la evolución musical y, fundamentalmente, la invención de la imprenta, que impulsó el aumento de la producción musical a partir de la impresión de partituras. Este hecho permitió la alfabetización musical de las clases dominantes, que se fueron volviendo coleccionistas de instrumentos y experimentaron un refinamiento de su cultura musical. La música sigue cumpliendo un rol fundamental dentro de la religión, las tradiciones litúrgicas y la difusión del Evangelio. Encontramos, dentro del género religioso, 3 formas musicales: la misa, el motete y el coral. La misa se trata de un conjunto de cantos religiosos sobre las distintas partes de la celebración litúrgica homónima. Incluye, entre otros, los cantos del Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus. El motete es una pieza polifónica subordinada a la expresión del texto e influenciadas en la voz tenor
por el canto gregoriano medieval. Por último, el coral será la expresión musical de la Iglesia protestante. Se trata de una composición sencilla, escrita normalmente para 4 voces, cantada en alemán y de textura homofónica, ya que se buscaba evitar la compleja polifonía gótica, argumentando que ésta imposibilitaba la comprensión del texto. Como respuesta, la Iglesia Católica decidió seguir utilizando el latín en sus cantos y prohibir cantos profanos en los templos que se consideraban territorios sagrados, en los que solo se debería interpretar música religiosa. Los compositores más destacados de este género fueron los italianos Giovanni Perlugi de Palestrina, Orlando di Lassus y los españoles Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales. En la música no religiosa, es decir, la profana, se desarrollaron los llamados estilos nacionales. Estos son formas de música vocal que va a tener un estilo propio en cada país, cantadas en lengua vernácula, es decir, propia de cada territorio. En Italia encontramos el madrigal, forma polifónica escrita para 4 o 5 voces, donde todas tienen un interés melódico y existe una importante unión de la música al texto. En España se desarrolló el villancico, el cual posee 4 voces y una textura homofónica. Eran canciones que se cantaban en las aldeas o villas y se recopilaban en libros llamados cancioneros. En Francia, el estilo nacional renacentista es la chanson, una forma polifónica en general a 3 voces que adopta un texto único y una escritura melódica precisa. Las formas instrumentales renacentistas, la canción, el risicaer y por último, la danza, que adquiere una gran importancia en las clases más altas, ya que va a estar presente en todas las celebraciones. Hay danzas cortesanas, destinadas a ser bailadas por los nobles y otras para el pueblo llano. La música renacentista se presenta como una expresión artística nueva, con una búsqueda más profunda, completa y de carácter libre. Historia de la vestimenta. Época moderna. Renacimiento. Las prendas características de esta época son de influencia italiana y se difunden por toda Europa a partir de la invasión de Carlos VIII de Francia. Eran de corte sencillo debido a su clima cálido, generalmente confeccionados por sastres y se conforman de túnicas de cuello bajo y camisa de lino con manga larga. Es común el uso de capas de cuello bajo. En esta época se transforma la tendencia medieval de la línea vertical en línea horizontal. Las mujeres llevaban vestidos coloridos de cintura alta. Las prendas enfatizaban los hombros y caderas anchas, cuyos volúmenes se conseguían con capas de tela y rellenos, y un largo y estrecho talle logrado con un corsé cónico y rígido que oprimía el pecho para que sobresaliera. Se retoman las prendas de la Edad Media y se les dan formas complicadas, con encajes y forros que agregaban un aspecto de rigidez. La camisa, anteriormente prenda interior, se vuelve exterior y se adorna con ribetes, encajes y volantes en los cuellos y mangas, que evolucionaron en gorgueras que podían almidonarse o no, y luego en chorreras.
Los calzones masculinos se alargan y se adornan más, ya que quedan a la vista, y nacen los femeninos que le permiten a la mujer montar a caballo. Las prendas básicas para el hombre eran la camisa blanca y el jubón, resaltando el cuerpo en los hombros y el pecho con rellenos. Un accesorio llamado bragueta se sujetaba al jubón, era un triángulo protector con relleno a la altura de la entrepierna. La gente del pueblo mantiene la indumentaria medieval, ya que trabajan los campos. Las mujeres usan prendas sencillas, camisa de material económico y falda de lana y corpiño que se ata al frente. El hombre viste pantaloncillo y camisa larga, y una túnica ceñida con un cinturón. Era común que la gente del campo y los niños anduvieran descalzos, ya que los zapatos eran costosos. La nobleza, en cambio, utilizaba zapatos de piel, paño y seda, y se crea el zapato de tacón. Como accesorio se populariza el pañuelo y de América retoman el uso de abanicos. En la clase media se dio el uso de desmontables en las mangas, lo que ayudaba a dar un aspecto diferente a una misma prenda. Los materiales utilizados fueron los tejidos finos como el terciopelo, el brocado y damasco, la lana, el algodón, el lino y el tafetán. La forma de vestir en la sociedad del siglo XVII distinguía a los grupos sociales. La influencia militar en la ropa masculina es reemplazada por un periodo en la exuberancia decorativa. Se caracteriza por una línea alargada y delgada con cintura baja para hombre y mujer. Para la mujer, la marcada línea alargada y vertical se contrasta con un énfasis horizontal en los hombros y mangas amplias y bombachas hasta el codo, que con el tiempo se van alargando y adelgazando. El cuerpo es estilizado fuertemente con corsets para lucir escotes bajos y amplios, permitiendo lucir los hombros y una breve cintura. Los atuendos contaban con varias capas. Al interior la camisa, el faldel, la almilla, el guardainfante, calzas y medias. Sobre esto el verdugado, estructura que ahuecaba la basquiña y ayudaba a crear grandes volúmenes en las caderas, y cubriendo todas estas estructuras, la saya, y rematando en el cuello con gorguera, y su calzado eran los chapines. Para la mitad del siglo, el hombre usa zapatos y pantaloncillos bombachos y chaquetas cortas. Las mangas se acortan hasta el codo y estas podrían ser en cuchilla, rectas o divididas en dos con botonaduras. Se utilizan holanes en los hombros y en la parte inferior de las mangas. Las chaquetas alcanzaban la cintura y se fueron acortando hasta solo cubrir las costillas. El chaleco era de una tela contrastante y lujosa. Los abrigos, hacia el final del siglo, se hicieron más largos y más ajustados. Igual los pantaloncillos se hicieron más flexibles y estrechos, hasta ser muy entallados. Estos iban acompañados de una sobrefalda ricamente decorada, dejando ver las medias de seda, lana o algodón de la rodilla hacia abajo. Los zapatos, ya fueran botas o borceguís, tienden a ser cuadrados, atados con cintas y decorados con hebillas. Se fueron estrechando y adquiriendo tacón, y particularmente el color rojo era para la corte. La peluca pasa a ser uno de los accesorios más utilizados por los hombres, generalmente en rizos que caen por debajo de los hombros y la espalda, popularizada por Luis XIV, ocultando su calvicie hasta convertirse en una convención. Se utilizaban sombreros con copas muy altas y se decoraban con plumas, igual que sombreros pequeños de copa baja y ala corta con muchas plumas, y otros de ala ancha con un borde doblado hacia arriba. Otros accesorios comunes fueron los guantes, las gorras, las ligas para medias, la pretina y los guantes. Es un periodo caracterizado por la opulencia y la exageración para las clases sociales altas, y es muy evidente esta tendencia en la ropa hasta la Revolución Francesa.
El arte del Renacimiento tuvo su origen en Italia, donde la arquitectura, escultura y pintura iniciaron ya en el siglo XV la búsqueda de un arte nuevo. Europa vivía entonces el final de la Edad Media y no fue hasta bien entrado el siglo XVI cuando los países más vinculados a Italia por razones geográficas, económicas y políticas empezaron a asimilar los conceptos y formas renacentistas. Es esta una etapa coyuntural en la que viven y conviven dos lenguajes artísticos diferentes, el gótico tardío y el renacentista, cuya mezcla y proporción dan al siglo XVI un horizonte estético de muy distinto perfil. El nuevo arte de tendencia idealista no fue sino la expresión plástica de un fenómeno más amplio y profundo que se conoce bajo el nombre de humanismo. Este, sobre una base racionalista, abandonó el dogmatismo escolástico propio de la Edad Media, alumbrando un nuevo universo donde el optimismo generado por el conocimiento se vio ampliamente recompensado por una serie de descubrimientos que van desde la imprenta hasta la redondez de la Tierra. El humanismo impulsó la ciencia moderna, afectando a la sociedad toda, a la política, a la religión, a la literatura, al comercio, al derecho, a las artes, en suma, a la concepción general del hombre, que como en la antigüedad clásica se erigió de nuevo en medida de todas las cosas. La recepción del arte italiano en Europa fue muy desigual, siendo España y Francia, en este orden, los dos países que hoy pueden ofrecer una mayor vinculación con lo italiano, no solo porque ambos son los más próximos a Italia, sino porque los dos tuvieron allí comunes intereses políticos, desde Nápoles hasta Milán, en bélicas alianzas y desencuentros con el papado. Recuérdese la derrota de Francisco I de Francia en la batalla de Pavía por Carlos I de España y V de Alemania, así como el posterior saqueo de Roma por el emperador en 1527, fecha esta que tuvo una marcada repercusión en la génesis y difusión del arte romano dentro y fuera de Italia. La presencia del arte italiano en Francia fue alentada por el mismo monarca Francisco I y su interés por vincularlo a la corte quedó patente en la invitación real a Leonardo da Vinci, quien pasó los últimos años de su vida en Amboise, uno de los bellos castillos entre medievales y renacientes que jalonan el curso del río Loire. También fue llamado Andrea del Sarto, que fue recibido por el rey en el palacio de Fontainebleau, por donde igualmente pasarían otros pintores italianos como Rosso y Primaticcio, que dejaron allí una notable obra decorativa. En estos châteaux, verdaderos palacios en medio de una generosa naturaleza, se llegó a crear bajo Francisco I un peculiar estilo que, sin dejar de ser francés, daba entrada a formas y modos de origen italiano en una festiva y atrayente mezcla. Más grave resulta el planteamiento del Palacio Real del Louvre, en París, cuyo inacabado proyecto de Lescot sirvió de referencia a las sucesivas ampliaciones hasta su definitiva terminación en el siglo XVII. Su fachada, animada por una elegante superposición de órdenes clásicos a la italiana, es de un refinamiento extremo, a cuyo efecto contribuyeron eficazmente los excelentes relieves de Jean Goujon, uno de los maestros más sobresalientes de la escultura renacentista en Francia. El interés por el desnudo y los modelos clásicos dieron al arte francés de la corte de Francisco I un sello de inconfundible personalidad en el contexto europeo. La estrecha relación política entre España e Italia en el siglo XVI favoreció igualmente la formación de un renacimiento español que conoció a lo largo del siglo formulaciones muy diferentes. Así, en el campo de la arquitectura, surgió en el primer tercio del siglo el llamado plateresco, nombre que revela el carácter decorativo de la piel que ahora envuelve y oculta las soluciones constructivas de tradición gótica.
Este virtuosismo ornamental, del que Salamanca ofrece los ejemplos más acabados en las fachadas, portadas, patios y claustros de sus edificios universitarios, palacios, iglesias y conventos, fue cediendo el paso a un mayor equilibrio entre arquitectura y decoración hasta alcanzar una sustancial desnudez al final de siglo con la gran obra del monasterio de El Escorial. La arquitectura española alcanzó aquí su expresión más sólida y abstracta que, inspirada en el mejor arte romano del siglo XVI, lo supera en gravedad para erigirse en lo que sus contemporáneos llamaron la octava maravilla del mundo. Aquella centuria fue especialmente fecunda para la historia y el arte español, a la sombra de los reyes católicos, del emperador Carlos V y de Felipe II. Fue sin duda el siglo de oro de la arquitectura, donde obras como el Palacio Granadino de Carlos V en la Alhambra, las catedrales de Granada y Jaén, las universidades de Salamanca y Alcalá, y un largo etcétera, enlazarían con la nueva arquitectura que nace en las Antillas o en México, al otro lado del Atlántico. La escultura tuvo igualmente su referente en Italia, desde los mármoles de Fancelli hasta los bronces de los Leoni. Pero lo que mejor refleja el carácter de la escultura española es la talla en madera ricamente policromada, en la que perdura un aliento medieval. Algunos de los más relevantes escultores, como Diego de Siloé y Alonso Berruguete, llegaron a estar en Italia, aportando el primero un equilibrio y belleza formal propia del pleno Renacimiento, mientras que el segundo se hizo eco de todo lo gestual y expresivo que aportó el manierismo. Entre quienes mejor entendieron las posibilidades formales de la madera, se encuentra Juan de Juní, que venido de Francia, contribuyó a hacer de Valladolid la cabeza de la Escuela Castellana de Imaginería. Al mismo tiempo, y en el campo de la pintura, los modelos italianizantes en la línea de Leonardo y Rafael fueron reemplazando a los tipos y composiciones góticas, especialmente evidentes en la escuela valenciana, llegando a surgir maestros con fuerte personalidad propia como Morales el Divino, de muy difícil filiación estética. No obstante, la figura de proyección universal de este siglo fue sin duda Doménicos Theotokópulos, conocido como el Greco, que, nacido en la isla de Creta y formado en Italia, entre Venecia y Roma, fijó su residencia definitiva en España. De su taller en Toledo salieron obras de un extraordinario interés dentro del más acusado manierismo, donde las formas, el color y la luz revelan un genio excepcional con el que se cierra el Renacimiento español. Otros países, como Alemania e Inglaterra, participaron del Renacimiento italiano de muy distinto modo, pues la honda raíz medieval de su arte y el alejamiento geográfico de las fuentes clásicas mediterráneas retrasaron mucho su incorporación a la nueva estética. Sin embargo, hombres como Durero, grabador genial y excelente pintor, sentaron las bases de un renacimiento propio, germánico, donde el realismo expresionista se amalgama con un cierto ideal de belleza de pozo italiano. A estas cuestiones de índole estética deben unirse otras de carácter político y religioso, que explicarían mejor aún el sentido de las pinturas de Grünewald, Holbein o Cranach en tierras donde germinó la semilla protestante. La ciudad de Florencia, capital de la Toscana, fue testigo en la primera mitad del siglo XV del nacimiento de un arte nuevo que en el campo de la arquitectura contó con el temprano genio de Filippo Brunelleschi.
A él se debe el prodigio de la construcción de una gran cúpula sobre el cráter que hasta entonces ofrecía el crucero de la Catedral de Santa María del Fiore y que nadie había sido capaz de cubrir hasta entonces. Brunelleschi, heredero de la gran tradición constructiva medieval, logró aquí una de las imágenes más representativas del Renacimiento, la de la cúpula con linterna. Tras un conocido concurso, e inspirándose en la solución vista en la bóveda del Panteón de Roma, con arcos meridianos y anillos paralelos, Brunelleschi supo resolver la dificultad de elevar una cúpula sobre lo ya construido sin necesidad de reforzar la base de apoyo, sin cimbra y con una economía de medios y seguridad en su ejecución verdaderamente admirables. La gran luz de su vano, en torno a los 42 metros, quedaría como uno de los límites a los que ha llegado la historia de la construcción. El resultado final fue el de una cúpula de paños con perfil apuntado y construida en piedra y ladrillo, formada por dos hojas de diferente sección, la que se ve desde el interior de la catedral y la que se exterioriza dominante sobre el perfil de la ciudad, espacio envuelto y espacio envolvente. Además de la cúpula de la catedral, la ciudad de Florencia debe a Brunelleschi obras tan singulares como la capilla Pazzi, el Hospital de los Inocentes o las iglesias de San Lorenzo y Santo Espíritu, ambas concebidas como una basílica de 3 naves y cubiertas planas, donde la columna recuperó su acepción clásica en lo que a orden y proporción se refiere. Fue efectivamente la composición la que dio a la arquitectura italiana del siglo XV una renovada imagen sobre la base del estudio de las ruinas romanas y de la atenta lectura de los 10 libros de arquitectura de Vitruvio. El redescubrimiento de este viejo texto latino resucitó el mundo de las proporciones y de los órdenes clásicos, despertando una verdadera curiosidad y pasión por la exégesis de aquel texto que parecía encerrar todos los secretos de la belleza de la arquitectura clásica. La proporción de la figura humana descrita por Vitruvio en la época del emperador Augusto y universalmente conocida a través del célebre dibujo de Leonardo da Vinci puede dar una idea de la importancia de aquel texto del siglo I dentro del humanismo renacentista. Vitruvio, haciéndose eco del principio de simetría griego, esto es, la relación de las partes entre sí y de éstas con el todo, hizo del cuerpo humano el canon o medida ideal de la arquitectura. Muchos fueron los artistas que siguieron esta doctrina, dando lugar a una formidable serie de tratados, entre los cuales destaca el De Re Edificatoria, escrito en latín por León Bautista Alberti, dividido en 10 libros, como el de Vitruvio, y publicado en Florencia en 1485, pocos años después de su muerte. Alberti, uno de los más característicos representantes del humanismo italiano, por su sólida y amplia formación clásica, llevó a la práctica en su obra arquitectónica los modelos de la antigüedad y los principios teóricos de raíz vitruviana. Entre sus edificios destaca la iglesia de San Andrés, en la ciudad de Mantua, la corte de la familia Gonzaga, donde Alberti concibió el templo con un sentido clásico, tanto en su fachada, que convirtió en un arco de triunfo a la romana, como en su interior, de nave única, bajo una imponente bóveda de cañón con casetones que rivaliza con la arquitectura romana por su grandeza y unidad espacial. Se superaba así el esquema basilical de las iglesias de 3 naves, como aún las concibió Brunelleschi, convirtiéndose San Andrés de Mantua en el modelo que repetiría más adelante la arquitectura de la Contrarreforma.
Dentro de la arquitectura religiosa del Renacimiento, la figura de Donato Bramante desempeña un papel crucial, tanto como enlace cronológico y conceptual entre los siglos XV y XVI, como por su traslado a Roma, donde hizo, entre otras obras, el templete de San Pietro in Montorio y sobre todo el gran proyecto para la iglesia de San Pedro, por encargo del Papa Julio II. El pequeño templete de San Pietro fue costeado por los reyes católicos y construido en los primeros años del siglo XVI, sobre el lugar en el que la tradición afirma haber sido crucificado San Pedro. Actualmente se encuentra en uno de los patios de la Academia Española en Roma, pero el proyecto inicial contemplaba su inclusión en un patio circular y columnado rodeándolo. Su planta circular, como los viejos templos romanos dedicados a Vesta, el orden dórico, igualmente romano, y la cúpula sobre tambor, hicieron de este edificio un ejemplo perfecto de la organización centralizada a la que aspiró la arquitectura del Renacimiento. El buscado equilibrio y armonía entre planta, alzados y volúmenes lo llevó Bramante a su más alta expresión en el proyecto inicial de San Pedro del Vaticano, que resumidamente puede describirse como un templo de cruz griega inscrita en un cuadrado, con una gran cúpula central y 4 menores de acompañamiento, a todo lo cual se suman 4 esbeltas torres angulares. Este esquema contaba con antecedentes en algunas obras del siglo XV y en ideas de Leonardo, con quien Bramante coincidió en Milán, dejando también una significativa descendencia en el siglo XVI, como pueda ser la iglesia de Santa María de la Consolación en Todi. Muerto Bramante, las obras de San Pedro pasaron a las manos de Rafael, Peruzzi, Sangallo el Joven, Miguel Ángel y Carlo Maderna, quienes introdujeron cambios sustanciales respecto a la idea de Bramante. Estas modificaciones significaron un paulatino alejamiento de los modelos de ideal geometría para volver a la disposición longitudinal y planta de cruz latina expresamente exigidas por la Contrarreforma, tanto por su significado y simbolismo como por responder a una nueva escena litúrgica emanada del Concilio de Trento. A este criterio obedecen las iglesias manieristas, como la del Gesù de Roma para los jesuitas, obra de Vignola y fachada de Giacomo della Porta, que en la segunda mitad del siglo XVI recuerda con su nave única y capillas entre contrafuertes la disposición de San Andrés de Mantua. Fuera de Roma, las iglesias manieristas de mayor personalidad son las que Palladio proyectó en Venecia, con 1 o 3 naves de marcado desarrollo longitudinal, donde además del riguroso clasicismo de su estilo, interesa como novedad el tratamiento de la cabecera en la que se sitúa el coro. Así sucede tanto en la iglesia monástica de San Giorgio Maggiore como en el templo votivo del Redentor. La arquitectura civil conoció igualmente un cambio sustancial durante el Renacimiento, de tal manera que tanto el palacio de ciudad como la villa suburbana llegaron a fijar unos modelos de larga ejemplaridad que fueron más allá del siglo XVI. Tal sucede con los viejos palacios florentinos de los Pitti, Rucellai, Strozzi, Medici y otros tantos, cuyas potentes fachadas de aparejo almohadillado constituyeron el signo externo más expresivo del poder de aquellas familias. Los palacios de Roma buscaron su propia imagen, que sin duda culminó en el Palacio Farnesio, mandado construir por el cardenal Alejandro Farnesio, futuro Papa Paulo III.
Otras ciudades como Urbino y Mantua contaron igualmente con magníficos palacios ducales, sin excluir Venecia, que sobre una concepción muy original vio surgir sobre el Gran Canal las porosas fachadas de los palacios Vendramín, Corner y Grimani. Las villas suburbanas, acompañadas de amplios jardines, conocieron un espectacular desarrollo en el siglo XVI, ofreciendo Roma varios ejemplos importantes. Sin embargo, fue Andrea Palladio el arquitecto que mejor supo formular la idea de villa suburbana, dotándola en las tierras del Véneto de todos los elementos del lenguaje clásico romano, siendo universalmente conocida su villa rotonda en las inmediaciones de Vicenza.